¿Qué tal, amigos? Pues aquí os traigo una novedad, el nuevo GT de Slotty, el Audi R8 GT3. Lo pongo en el canal porque ya sabéis que hace poco hice la comparativa, hice el test, el análisis, la mejora de serie con los dos coches que tenía hasta la fecha en venta Slotty, que eran el Maserati y el Nissan. Y estábamos esperando a que saliera este al mercado, y gracias a un compañero del club, a Percy, pues que rápidamente se ha hecho con una unidad, pues me la ha pasado para que la testemos y para que la probemos en el carril 7, como hacemos siempre en velocidad, y veamos si rinde igual o mejor que sus compañeros, ¿vale? De la marca. Así que nos metemos de lleno con él, ¿vale? Venga, adelante. Bueno, porque aquí lo tenemos ya fuera de su caja. El coche es espectacular, pero espectacular. La decoración tremenda, brutal. Y bueno, pocas palabras son, desde luego. Pero está muy, muy conseguido. Su tornillería de basculación, pues perfecta, como Slotty. ¿Vale? Slotty. Aquí tenéis tornillo de basculación con su arandela. Y bueno, pues aquí la veis, cómo está detallada. Y vamos a pasar al peso que arroja la báscula, a ver si se acerca a sus hermanos de la marca. $22,59. Pues ya habéis visto su peso. Ahí está, ¿vale? Ahí está, cerca de sus hermanos, como he dicho antes. Nos metemos directamente en la mecánica que nos encontramos. Prácticamente todo es igual, ¿vale? Todo es igual que en el Maserati y en el Nissan. El mismo motor, el MX-16, transversal, desarrollo 1132, que es el que montan de serie todos. Llantas de aluminio traseras, llantas de plástico delanteras, bancada blanca de offset 1 milímetro. Y la diferencia la tenemos en que esta bancada lateralmente viene atornillada. No sé si podéis ver que lateralmente viene atornillada. Ya veremos cómo tocamos eso, porque vienen dos piezas. Viene la bancada por un lado y una pieza adicional que va atornillada para poder colocarle la suspensión a nivel lateral, porque la bancada original no llega. Ya le pasaba a los otros, al Nissan y al Maserati, que la bancada se quedaba en el primer tornillo y no llegaba hasta el alojamiento que tiene el chasis preparado para que se le pueda colocar suspensión. En fin, como en el reglamento que tenemos en la GT del Lotus va a ser de serie, pues posiblemente pues se desmonte y se le quite esa pieza para que el coche pues no tenga sentido que la lleve, ¿vale?
En fin, los cables, pues ya veis, vienen con su conexión aquí. En la caja viene, os lo voy a enseñar, en la caja viene tanto para conectar el chip, para fijar el chip como viene siempre, y viene con un alerón de repuesto que se agradece. No trae espejos, por lo que puedo ver, espejos no trae, ¿vale? Pero sí trae un alerón de repuesto. Se agradece bastante que traiga esta pieza de recambio, porque es verdad que el alerón sufre bastante. Se agradecería aún más que el alerón, que aparte es flexible, se ve algo flexible, pero que fuese de goma. Que fuese de goma para no romperlo. Eso se agradecería más. Y 2 espejos de goma. O sea, las marcas y sobre todo las que se usan para competir, pues deberían de traer de recambio un alerón de goma y 2 espejos de goma metidos en la urna, porque de esa forma te da la opción o de colocarlo en la vitrina o de competir con él para que no sufra en exceso. Bueno, seguimos. Como todos los Sloty, viene para regular el eje en altura. Viene con los cables que ya sabéis, la conexión esta rápida que tiene para colocarle el chip. Estos cables son de mejor calidad que los que hemos visto en los demás coches. Bastante mejor calidad. No son tan rígidos. Y viene con su tornillería métrica en la guía, como siempre. Y las trencillas, pues de la marca, ¿vale? Sello de la marca, son duras. Y está. Y nosotros lo vamos a probar de serie, ¿vale? Le vamos a lubricar todo, lo vamos a poner en el banco de pruebas, el Bench V2, para que ruede un poquito, se ajuste todo un poquito y nos lo llevamos a la pista de velocidad, al tramo 7, a ver qué tiempos marca de serie. Y luego ya veremos con lo que le hagamos cómo mejora el coche. Bueno, chicos, pues vamos a testar el motor, las prestaciones que nos da y bueno, y os las enseño. Después de ello pasamos a hacerle un rodaje corto. Bueno, pues ya le hemos hecho el rodaje y os enseño cómo han mejorado las prestaciones del motor. Pues chicos, ya habéis visto que el motor, después del rodaje corto, prácticamente da las mismas revoluciones. Lo que sí ha mejorado ha sido el consumo y la respuesta del motor. En el gráfico podéis ver la curva, como la primera no era progresiva y ya la segunda sí es muchísimo más lineal, muchísimo más progresiva. O sea que el motor ha mejorado. Nada, nos vamos a la pista de velocidad y totalmente de serie, con los tornillos apretados, sin basculación, como siempre solemos hacer las pruebas, como si lo sacaras de la caja directamente y lo tiraras a la pista. A ver qué pasa con él. Nos vemos en un rato. Pues aquí tenemos el coche ya afinado. Hemos tenido que hacer algunas cosillas, pero muy parecida a la que solemos hacer con los grupos C. Y me he encontrado algún cambio que ha introducido el Lotti. La verdad es que ha sido un cambio muy bueno, por una sorpresa muy buena, porque ha mejorado en algunos puntos.
La carrocería ya sabéis que bajo reglamento pues no se puede tocar, ¿vale? Ya pesa sus 22 gramos y medio y no se puede tocar. Cada coche irá con el peso reglamentario que lleva de serie, según trae directamente de fábrica. Lo más interesante que he visto aquí ha sido la guía que no me di cuenta al principio porque creía que venía con la tornillería métrica normal, como nos tiene acostumbrados el Lotus, que viene por la parte superior, en vez de traer terminales, trae directamente esa tornillería que entra directamente desde arriba y presionaba el cable con la trencilla y muchas veces pues acababa partiendo. Bueno, pues en este caso el Lotus ha sustituido ese espárrago que entraba por la parte superior y ha puesto una guía en la que entra por la parte anterior, o sea, por aquí, por este lado. No sé si lo veis. A ver, creo que aquí se ve bien. Y entran por aquí, los tornillos entran por este lado, desde la parte anterior, ¿vale? Por el frontal. Con lo cual eso ya pues elimina cualquier rotura de cable y de trencilla y demás. Entonces es muy cómodo y muy fácil. Y además la guía, perdón, tiene, a ver si lo podéis ver, tiene una forma hecha para que el cable, si lo dejáis un poquito más largo, o sea, lo peláis un poquito más largo, pues pueda salir por un canal que le ha abierto en el lateral, para que salga hacia fuera, por el lado, ¿vale? De la guía. Su guía con tornillo, evidentemente, y adelantada, como nos tiene acostumbrado el Lotus. He dejado los cables, ¿vale? He dejado los cables porque me parecen de mejor calidad que los que montaba anteriormente, son más blanditos. Yo los he dispuesto de esta forma, que bueno, pues la guía trabaja muy bien, no entorpece a la hora de poner la carrocería justo arriba y ahí se van a quedar, ¿vale? Ahí se van a quedar, no le he hecho nada. Bueno, pues eso es lo que más me ha llamado la atención y me ha gustado muchísimo, ese tipo de guía que ha puesto el Lotus. Espero que los ponga en todos los modelos ya, Grupo C y demás, y que ya lo incorpore en cualquier modelo que saque a la venta. El eje delantero lo hemos estabilizado en altura porque hemos cambiado los neumáticos y hemos puesto neumáticos Zero Grip. Hemos puesto los escaleautos, hay unos anchos y unos estrechos. En este caso solo tenía unos anchos, pues los he puesto, pero le quedan perfectos. Y hemos puesto tornillería métrica. Traía una tornillería métrica por debajo de serie de 7 milímetros de longitud. La hemos cambiado por una de 6 porque era excesiva. Hemos cambiado por una de 6 la de abajo y hemos puesto otra de 5 arriba. Para estabilizar el eje delantero en su movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero sobre todo hemos puesto los espárragos, esos espárragos un poquito más largos, porque a este coche, igual que a sus hermanos de la marca, al Maserati y al Nissan, tiene muchísima aceleración al ir en transversal y con el desarrollo 1132, y le sienta bien llevar un pelín de peso, aunque sea mínimo, pero todo lo que podamos añadir, pues le va a venir bien. Entonces por eso he puesto los largos, he puesto un poquito más largo, porque bueno, ese poquito más de peso que lleva ahí, pues bueno, para hacer que el coche sea más seguro a la hora de acelerar. ¿Qué más? He quitado los anclajes que traía la bancada a los laterales, ¿vale? Para poder llegar al chasis, poder montar suspensión, pero como nosotros no podemos montar suspensión bajo reglamento, porque el coche tiene que ir de serie, pues entonces esto no nos sirve y entonces lo eliminamos, ¿vale? Una cosa menos que tenemos ahí. ¿Qué más? El motor se queda todo igual, todo perfecto. Hay una cosa que no he hecho, que haré ahora, que la voy a hacer ahora mismo, que es poner un tornillo aquí al motor para fijar el motor, porque me di cuenta en la primera prueba que hemos hecho que el motor se movió. Entonces voy a poner un tornillo que no lo he puesto todavía y lo fijaré aquí el motor para que no se mueva y evitar movimiento indeseado. Como podéis ver, tengo los dos puntos rojos atrás en la bancada, porque he soltado los tornillos y para que no se pierdan, se suelten del todo y se pierdan, pues he puesto esmalte de uñas. He hecho una gotita y con una aguja muevo dentro para que llegue al tornillo y lo fije. Es como un fijador de tornillos. ¿Y por qué he hecho eso? Pues bueno, pues ya sabéis que en el último vídeo de Grupo C os enseñé lo mismo. Y es que manteniendo los dos tornillos de la bancada delantero apretados
apretados a tope y luego soltados un cuarto de vuelta, poquita cosa, lo suficiente para que no tenga la bancada, no tenga un movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Sí podemos soltar los traseros, para obtener y simular, como podéis ver aquí, como si llevara suspensión. Ya veis, ¿vale? Y simulamos una suspensión cortita y blandita. Esa es la idea. Entonces, pues el coche mejora en su paso por curva. ¿Qué más hemos hecho? A este coche se le ha quitado, tiene dos separadores, uno a cada lado en el eje trasero. Este no se lo he quitado, se lo he dejado de 1 milímetro, de color negro, que los trae de serie. Tiene uno en este lado y otro en este lado, ¿vale? Lo lleva stopper, van fijadas las dos llantas y presionando junto con la corona para que no tenga holguras laterales. Bien, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido eliminar el separador que va en el lado opuesto a la corona, el de 1 milímetro, y hemos puesto uno de 1,5 milímetros. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque de esa forma podemos cuadrar el ancho del eje trasero con el ancho de la carrocería, quedando totalmente perfecto. Enrasado a la carrocería y perfecto. Afinando un poquito más ese apoyo del eje trasero y haciendo que el coche sea más estable. Y eso es todo lo que le hemos hecho, no hemos hecho nada más. El motor, como ya habéis visto, motor Corona, todo igual, todo perfecto, los cables los hemos mantenido y por supuesto hemos cambiado las trencillas por unas más finas, porque el Lotus todavía sigue montando trencillas demasiado duras para mi gusto. Y esto es lo que le hemos hecho al coche y ahora vais a ver qué tal va con todas estas mejoras en el carril 7 de la pista de velocidad. También tengo que deciros que lleva los neumáticos reglamentarios para la carrera, que son los Slotty PT 1171 F22, 19,5 por 10. Esos son los neumáticos que se van a usar en carrera. Y estos son los que lleva puestos este coche ya para probarlo bajo reglamento. Así que os dejo con la basculación que le doy yo a mis coches normalmente para que veáis cómo es. Pues esta es la basculación que le suelo dar yo a la mayoría de los coches. Luego hay matices, evidentemente, pero esta es la basculación que le suelo dar. Aquí le doy 1 milímetro aproximadamente, ¿vale? Deciros que he tenido que quitar las arandelas de los tornillos porque no me permitían que basculara correctamente como a mí me gusta. Y las he tenido que quitar. Con algunos Lotus me pasa, hay algunos que no es necesario quitarlas, es más, les viene a estar bien dejarlas, pero en este caso he tenido que quitar las 3, ¿vale? Y aquí suelo dejar, pues eso, unos 3 milímetros, ¿vale? 3 milímetros suelo dejar. Y esa es la basculación que me gusta dejar al coche. Luego ya os digo, hay matices, depende ya luego el coche, porque cada coche es un mundo, depende de su comportamiento, si hay que ajustar un poco más, media vuelta arriba, media vuelta abajo, una vuelta, y ya os digo. Quiero que veáis el efecto de la suspensión en la bancada, fijaros, es tremenda. Bueno, pues os dejo con el tramo en el carril 7 y nada, y sacáis vuestras conclusiones, así que espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, saludos.